En este caso nos vamos a dirigir a un bello pueblo pesquero de Almería, Roquetas de Mar, donde tiene ubicación un delicioso, pequeñito, aparentemente, pero grande en todos los aspectos, restaurante, que es el restaurante Alejandro, con una estrella Michelin, que dirige una familia muy querida por mí, que tiene como cocinero a Miguel Puche, que es el que hoy nos va a hacer distintos, tipo 3 platos concretamente. ¿Cuál es la característica del restaurante Alejandro? Pues es algo que a mí me disloca personalmente. Es cocina absolutamente tradicional, de producto más cercano imposible, ahora lo explicará Miguel, y que le da ese toque para que en la calidad, en la presentación y por supuesto, en la boca, sean merecederas de una estrella Michelin. Miguel es un cocinero, a mí la palabra chef nunca me ha gustado del todo. Es un cocinero que ha hecho un buen periplo por distintas ciudades europeas, perfeccionando sus técnicas. Él está aquí ahora trabajando deliciosamente porque cree que no hay nada mejor para cocinar que tropezarse de frente con el producto local tal cual. A veces productos, como vamos a hablar, productos que han sido desechados digamos, de forma tradicional, como es la araña o como es la raya, o puesto como es el gromo. 3 pescados, 3 formas de entender la mar, 3 formas de entender la cocina tradicional humilde, elevada a la categoría de alta cocina. Nosotros, Miguel Puche, al que con su venia iré cortando para hacer amena la charla, que no sea solamente cocinar, sino también conocer la historia de cada uno de ellos. Miguel, cuando tú quieras. Sí, hola a todos. Como ha dicho Fernando, nosotros trabajamos en Roquetas de Mar. Estamos a 50 metros del puerto, o sea que nos llega el pescado vivo y por eso hemos hecho tres platos con pescado, ¿no? Más están basados en el recetario tradicional de Almería y con pescados de descartes. El primer plato que vamos a realizar está hecho con pez araña. La característica de este es que puede ser venenoso. Bueno, no puede ser, es venenoso. Tiene 3 púas que pueden causar hasta la muerte. La carne es una carne espectacular. Tiene carne muy parecida al mero o al corvina. Por eso lo hemos elegido para ceviche, una carne tersa y muy sabrosa. Sí, perdona Miguel, es curioso, la gente puede preguntarse, dice, vamos a ver, hemos dicho que se hace cocina tradicional, ¿cómo es que se hace ceviche? Bueno, tradicional en este caso es el pescado y como comentábamos ayer, el ceviche no es otra cosa que un viaje de ida y vuelta. El ceviche es la versión americana o iberoamericana de lo que podríamos llamar escabeche. Los escabeches en frío también se hacen aquí con vinagre. El ceviche es un escabeche en frío, solo que utiliza como acidulante pues cítricos, generalmente lima, pero históricamente se ha utilizado hasta la naranja agria. Y efectivamente la araña es un pescado. Solamente decía que es un pescado excepcionalmente agradable por su textura, que el comentario que podemos hacer de él es que históricamente se ha utilizado para hacer fondos de pescado, cuando realmente merece la pena la calidad de su carne. También había dicho, no sé si se ha oído, que parecería curioso pensar que hablamos de platos tradicionales cuando el ceviche todo el mundo cree que es un plato que viene de América. No, es un plato de ida y vuelta, es decir, un plato que salió de aquí de España, eran las esclavas blancas que llevaban los conquistadores, quienes no pudiendo utilizar vinagre porque no había, empezaron a utilizar los cítricos que también llevaron los españoles para curar el pescado. Concretamente, lo más habitual era la naranja agria, que fue la primera que llegó, junto con el limón. La lima es muy posterior. De hecho, el primer documento que existe de receta de ceviche, que se escribía con S e indistintamente con V y con B, es curado con naranja agria. Miguel, para ti todo. Sí, como tú bien has dicho,
aquí lo tradicional sería el pescado. Este pescado aquí en Almería se iba consumiendo toda la vida, pero antiguamente solo lo podían consumir los pescadores, porque es que no había quien lo comprara. Como mucho lo llevaban a amas de casa para que pudieran hacer caldos o con fideos y más. Nosotros hemos hecho una versión de, pues, directamente limpiamos el pescado entero y lo que utilizamos es solo la carne limpia, sin espinas y sin piel. Pues lo que hacemos es un ceviche tradicional, muy básico, porque lo que aporta más es la carne del pescado y como veis le ponemos aceite de oliva, chalotas, de árbol y simplemente es cortarlo todo muy fino para hacer la leche de tigre y así marinar el pescado para cocinarlo con los ácidos de la lima. Eh, Miguel, sí, ayer decía Diego Gallegos, que estuvo también hablando de ceviches, que a él lo que le gustaba, y su familia, que también hacía ceviches en Perú, padre y su abuela, es que pescado lo macera en los cítricos el tiempo exacto que va desde la cocina hasta la mesa del comensal, 30 segundos, medio minuto, un minuto como mucho, que a partir de ahí él piensa que la carne pone chiclosa y que pierde calidad, a pesar de que el escabeche, como el ceviche, eran formas de conservar alimentos. ¿Qué tiempo lo dejas? sí, yo pienso igual que él, estoy totalmente de acuerdo. Como veis en el vídeo, yo directamente lo marino y va al plato, porque es el tiempo justo de ponerlo en el plato y que llegue al comensal. Más se cocina demasiado, ya no está igual de bueno, no, la carne ya no se queda tersa, no se queda bien. Tiene que estar en su punto óptimo de maduración. ¿Lo sirves de alguna forma en particular? ¿Vamos a ver cómo lo emplatas? Ah, lo estás Sí, emplatando ahora. en el vídeo lo estoy emplatando. Simplemente es eso, macerarlo para que esté al momento, para que esté el mínimo tiempo posible, como tú has dicho, unos 30 segundos es lo idóneo. Y luego lo terminamos con una emulsión de aguacate, que es una emulsión con aceite de oliva, lima y aguacate, no lleva más, y unos brotes de cilantro. Sí lo servimos en el restaurante. Bueno, tú lo has probado. Sí, 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 lo he probado, lo he probado. Me consta. Por cierto, a mí me gustaría que explicaras cómo haces la emulsión de aguacate, que es muy simple, pero ahí se ha visto no cómo lo haces, sino cómo lo presentas, porque del aguacate hablaremos esta tarde en la mesa redonda y me gustaría que tú, bueno, los oyentes lo supieran cómo lo haces. Sí, como he dicho, es una emulsión muy simple. Solo lleva aceite de oliva, lima, para que no se oxide el aguacate, y el propio aguacate. Simplemente pues limpio los aguacates enteros y los meto en la Thermomix con lima y los voy emulsionando con aceite de oliva extra virgen, de arbequina, para que le quite el menos sabor posible. Ah, utilizas bueno, la arbequina no le aporta sabor, pero sí le da cierto matiz de fruto seco. Es muy interesante los matices de la arbequina. A mí particularmente lo que me gusta además es que tiene un puntito de sal muy pequeño que apenas molesta y el conjunto era muy armonioso y no solamente estética, como lo estáis viendo vosotros ahora en la imagen, sino en boca. Repito, si podéis comprar araña en los mercados, que os la limpien primero porque es muy peligroso las tres espinas dorsales que tiene, porque es una carne excepcional, no solamente para hacer en blancos, como la gente ha hecho históricamente, sino para comerla en casi cruda, como es el ceviche. Y tenéis la oportunidad de ir a probar al restaurante Alejandro, todavía mejor. Sí, la verdad es que, como he dicho antes, nosotros en este plato lo servimos en, en ceviche, pero también la tenemos a la plancha, porque es una carne muy buena, es muy parecida a la del mero o a la de la corvina. Sí, a mí me gusta la parte más pequeña, la parte baja, la parte de la cola que tiene menos, digamos, menos grosor. Yo lo que hago es que la corto en trozos, la harino y la frío y está excepcional, ¿no? Curiosamente. Bueno, yo te doy un aplauso eh, y te pido que nos cuentes el segundo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De algo tradicional
de Almería, de algo que creo que equivocadamente todo el mundo ha asociado a la caza o a la cocina de la caza menor de conejo o liebre. Pero ya explicaremos el por qué. Creo que es un error histórico, porque, bueno, error moderno, porque históricamente no ha sido así. Miguel, ¿hablamos de los grullos? Sí, los gurullos, no sé si todo el mundo los conoce, es una pasta típica de aquí de Almería, que data desde el siglo XI, ¿no? Exacto. O sea que ya lleva muchos años aquí haciéndola. Y aquí en Almería, normalmente los pueblos de costa se hacían con pescado y los pueblos de sierra de caza. Incluso aquí en Roquetas había mucha gente que hacía un mar y montaña, porque como estamos en la costa, pero también había mucha gente que eran cazadoras, traían carne y hacían un mar y montaña. Nosotros, al estar al lado del puerto, prácticamente siempre los hacemos con pescado. Has nombrado una fecha. Y es cierto, hay documentación de los grullos desde el siglo XI, pero hay un documento fantástico ya de principio del siglo XV, o antes de la Reconquista, que es de Al-Arbuli. Al-Arbuli es un tratadista de la época árabe que hacía los kitab. Kitab en árabe es tratado, en este caso de cocina, pero no de cocina como receta, sino de salud y de cómo tratar los alimentos. Al-Arbuli se llamaba así porque equivaldría a decir que era de Arbolea, un pueblo que todavía día existe en Almería, y que él ya comenta, no la palabra gurullos, pero sí una especie de foie o de fideos que se hacían de la misma forma. Se hacen, yo no puedo desgraciadamente hacerlo porque los avatares no manejan las manos, pero es como si fuesen pellizquitos hechos a la pasta, a las tiras, que es lo que luego, una vez hechos, se van a cocer como si fuesen casi fideos, pero no lo son. Lo que ha dicho me interesa muchísimo, porque es que hoy día en Almería la gente, si le preguntas con cómo se comen los grullos, el 90% de la gente dice que se comen con conejo, cuando históricamente la zona de la mar efectivamente se ha comido con el pescado de bastina, el pescado que significa pescado que casi no tenía valor o se tiraba, como puede ser con el que lo va a hacer hoy Miguel. Miguel, explica la receta. Sí, nosotros hoy lo vamos a hacer con raya y con ortiguillas de mar. Bueno, la raya aquí tradicionalmente siempre se ha consumido. Se lo llevaban a las amas de casa y lo hacían en adobo o lo hacían frito o en escabeche. Esto lo vamos a hacer en dos versiones. Vamos a hacer frito y aparte también hemos hecho un fumé con los huesos para cocinar los gurullos. Los gurullos, como ha dicho Fernando, se cocinan un tipo de pasta. Nosotros los cocinamos tipo como un risotto o un arroz. Y bueno, lo que aporta también mucho sabor de este plato serían las ortiguillas de mar, que son anémonas. Y eso también es un poco de descarte, no es muy fácil encontrarlas. Aquí en Andalucía son muy tradicionales de comerse las rebozadas y fritas. Nosotros la metemos directamente en el sofrito. Un sofrito normal de ajo, cebolla, tomate, pimiento, tomate. Y le añadimos ortiguillas de mar, que es lo que le da un sabor espectacular. Miguel, Eso serían las ortiguillas de mar. mira, lo que tú ves hoy día como que se hace y mucha gente toma, hoy la tortilla es un placer y a todo el mundo le gusta, el que la pruebe repite, pero históricamente era una comida de necesidad, igual que la raya, que hoy día haya más gente que la pruebe, eran comida que era un baluarte económico y de la gente de la mar, de los marengos, de los que no tenían acceso al pescado de carne, al pescado que se podía cortar en trozos, porque era un pescado que no tenía valor comercial y se quedaba en la zona, digamos, del litoral, era propio de pescadores. Las ortiguillas aún más. Curioso, anécdota curiosa. Cádiz, por ejemplo, hablamos en la provincia de Málaga, por ejemplo, sabemos que hay muchas ortiguillas, pero la administración prohíbe cogerlas en la provincia de Málaga. Sabemos que hay zona de Cádiz, sí tienen mucha venta, y también sabemos que vienen con licencia de Cádiz, vienen a coger a nuestras costas. Y en Almería sí hay licencia para poderlas coger, y es una forma de utilizarla para incluso los arroces también, creo que tú también las has hecho, Miguel, porque son
muy sabrosas, tienen un sabor, ¿cómo diría? Como un sabor yodado, es como si le pegases un bocado al mar. Es muy Sí, interesante su conjunción con uno y con otro. es una mezcla como tú has dicho, un sabor a mar y marisco, no sé, le aporta mucho sabor y aparte de una textura al arroces y en este caso a la pasta, ¿no? A los grullos. Simplemente yo se lo añado al sofrito y es que cambia muchísimo. Venga, continúa con la receta. Sí, bueno, el plato lleva, como he dicho, un sofrito de arroz, de ajo, cebolla, tomate, pimiento, con las ortiguillas. Esto sería una emulsión de una variedad de pimiento que tenemos aquí también, que se llama pimiento chocolate, que lleva chocolate, es que es muy dulce y tiene un color rojo muy intenso, casi marrón. Lo llaman pimiento chocolate. Es simplemente un puré de pimientos asados. Que lo colocamos en el fondo del plato. Luego colocamos los curullos, que ya he cocinado con la ortiguilla y dicho, más un fumé del caldo de los huesos de la raya. En este caso es raya común. La puede encontrar en cualquier supermercado hoy en día. Bueno, supermercado o pescadería. Sí, rayas en Andalucía, bueno, en España hay como unas 16 o 18 variedades distintas, ¿no? Los huesos de la raya, como tú decías, Miguel, son cartilaginosos y cuando hierven le dan un fondo que ayudan a ese concepto que tú has dicho de que bueno, de gelatina, como si fuese como si le hubiese echado, casi como si le hubiese echado queso a los burullos. Muy interesante, porque generalmente cuando se utiliza la raya se suele tirar gran parte del cuerpo, en este caso las cabezas y a veces, muchas veces también el espinazo, que a la hora de hervir da esa sensación de gelatina muy interesante organolépticamente. Sí, le da una melosidad muy buena. O también, mira, lo que estoy colocando en el plato ahora mismo, esos son los propios, los cartílagos fritos, rebozados y fritos, y te los puedes comer así. Está buenísimo. Llevaría, ¡Wow! de- lleva dos versiones, lleva la carne rebozada y frita y los propios cartílagos A mí me rebozados y gustaba fritos. mucho, Miguel, me acuerdo, yo tengo un recuerdo de niño, esa idea identitaria de ver a tu madre cuando hacía la raya, a mí me lo volvía loco. Mi madre lo que hacía era que las puntas de la raya, que son las más finas, que apenas tienen carne, cortaba, las rebozaba y las freía. A mí me gustaba cogerla por las puntas y llevártela a los dientes y entre los dientes tirar y llevarte la carne a la boca. Es de las sensaciones que recuerdo de niño que más me podían gustar. La raya frita es una excepción poco conocida de un placer organoléptico genial y yo recomiendo que la probéis. Sí, aquí antiguamente se lo llevaban las amas de casa y la hacían en adobo y rebozada y fritas, como tú dices, caldos. Bueno, en el plato esto que estoy poniendo también ahora mismo le estoy rayando los hígados, hice una mojama, también se lo rayo por encima y le da un toque muy bueno. Mojama Y de atún. no, mojama de la misma raya. Ah, genial, no lo sabía, eso no lo sabía. Bueno, ¿Lo has este sería terminado? el plato. Bueno, pues yo creo que te vamos a dar otro aplauso, ¿no? Pues muchas gracias. Nada, te lo mereces. Bien. Bien, bueno, y el siguiente plato y último, personalmente el que más me gusta. Y a mí, Es, es un escabeche de gromo o burro o borriquete, creo que también se le llama por Málaga. Tiene muchos nombres, pez ballesta, pero creo que efectivamente, Pepa y esto también, efectivamente. pero creo que no es muy conocido fuera de Andalucía. En Andalucía sí que se llegaba consumiendo de toda la vida. Es un pescado blanco, muy sabroso. Bueno, Bueno, Miguel, se ha comido casi como la raya y otros pescados de bastina o de carte, que como tú sabes, bromo es que por cierto, no hay mucha cantidad y hay cierto peligro de extinción en algunas zonas. El gromo, el burro o el pez ballesta es un pescado que tiene una piel dura, no,
y todos los pescados de pieles duras nunca tuvieron mucha aceptación en el mercado. Yo creo que todos los que estáis ahí, si yo os pidiera que levantaseis la mano a aquellos que les guste, por ejemplo, algún pescado determinado, como puede ser el salmonete o tal, diría que sí. Pero si yo le preguntase que sepan ustedes que ha habido pescados que hoy día tienen muchísima aceptación y que no gustaban porque eran difíciles de quitarle la piel, pues nadie se lo creería. Por ejemplo, la caballa me gustaba por esa razón y otros muchos. Particularmente, el gromo, es de los pescados blancos difíciles de encontrar que más me puedan gustar. Yo lo he visto en documentales de Miguel que han llegado pegando botes todavía. Su colorido es excepcional y su sabor parecido. No, aquí en el restaurante normalmente los compramos vivos, llegan pegando saltos. Es un pescado muy duro, me refiero a que le cuesta morirse, ¿sabes? No le gusta morirse pronto. Tiene la, tiene la piel muy dura, ¿sabes? De hecho, cada vez que los abro, me afilan los cuchillos con la simple piel de abrirlo. Y nada, bueno, aquí estamos viendo los ingredientes para un escabeche. Tenemos aquí en el restaurante, pues, yo, cúrcuma, naranja, lima, cebolla, Se te corta la escabeche. voz, Miguel, se te corta la voz. Vale, perdón, ¿me oye ahora bien? Sí, Bueno, estaba explicando los ingredientes que lleva el escabeche, que lleva naranja, lima, cebolla, ajo, laurel, y nada, simplemente nosotros pochamos la cebolla, el ajo y el laurel, lo flambeamos con vino y lo trituramos con el resto de ingredientes, a excepción de las algas, ¿no? Estas dos algas que habéis visto son musgo estrellado y codim, que eso solo aporta un sabor a mar, muy bueno al plato. es curioso. Y Miguel, ¿qué diferencia? mm, ¿Tú crees que la gente sabe diferenciar perfectamente el tipo de pescado a la hora de llevárselo a la boca o se lo tienes que explicar? Miguel, sí. Normalmente la gente no lo... Bueno, la gente de aquí, los pescadores y todo eso lo conocen todos. Pero normalmente los clientes, no todo el mundo se ha comido nunca un burro, y menos como lo ponemos nosotros, que le quitamos toda la piel, lo limpiamos y es un pescado exquisito. te sorprenden, supongo, te sorprenden bastante cuando lo prueban, ¿no? Sí, porque es que tiene una textura que parece carne, parece pollo. Y aparte el sabor es increíble. El escabeche, me ha gustado mucho que hayas utilizado naranja. ¿La naranja la utilizas tanto el jugo como la ralladura de la piel? Sí, en el escabeche, como estaba explicando, utilizamos el jugo de la lima, el jugo de la naranja y la piel de ambos. Más un vinagre añejo, que por cierto eso fue ayuda gracias a ti. Gracias. Y, y nada, cebolla, ajo, que lo pochamos para que no aporten un sabor más dulce, no tan fuerte como puede ser el ajo o la cebolla cruda. Lo trituramos todo, ¿sabes? Y a la hora del servicio simplemente lo calentamos, colocamos las algas que le aportan el sabor a mar para poder apoyar el pescado. Finalmente, burro, como podéis ver, mira, ese es mi jefe, Juan, colocar el pescado que ha hecho a la plancha. No tiene más el plato, pero para mí es uno de los mejores que tenemos. Sí, a mí hay algo muy interesante, Miguel, y es que la moda, bueno, moda curiosa y organolépticamente fantástica, que es que la mayoría de los escabeches que se hacen en los restaurantes hoy día son, como yo llamo, escabeches del minuto. Esto es, preparo la carne, el pescado, lo que quieras presentar escabechado, lo preparo al margen del escabeche. Por otro lado, preparo el escabeche y lo llevo a conjunción en el plato un momento antes de servir. Si el escabeche se nada por encima, en este caso, del pescado, para que el pescado no pierda sus calidades, no pierda sus sabores y tampoco se empape en exceso del escabeche y de esa forma, digamos, pierda gran parte del protagonismo del pescado. Parecido a lo que hemos visto antes con el ceviche, para que vean ustedes que existe una misma proporción. Y curiosamente,
los ceviches como los escabeches se pueden comer fríos o calientes. Ayer vimos como Diego presentaba un escabeche caliente, perdón, un ceviche caliente, y vemos como hoy Miguel plantea algo por el estilo con el burro bromo. ¿Qué te queda de presentar, Miguel? Ya sería todo, solo quería explicar del plato, como tú bien has dicho, que tradicionalmente el escabeche es para conservar el pescado, ¿no? Aquí en el escabeche le añadimos el sabor poniéndole un fumé. Queríamos tampoco bañar entero el pescado porque es un pescado de mucha calidad, como he dicho, y de mucho sabor, para que supiera también a ese pescado, ¿no? Para poder apreciar el sabor de cromos. Genial. Nada, yo ya he terminado. No, no has terminado. Te voy a hacer una pregunta. Dime qué otros tipos de pescado sorprendentes o para, digamos, para el gran público que desconoce el mar cercano de productos de Bastina, de productos que el rebalaje a veces se encontraba lleno de estos peces que se tiraban en las barcazas cuando salían a pescar. Qué otras piezas preparáis en el restaurante? Pues también hemos tenido la caballa también. También está muy rica. Ese es un pescado azul. Todos los que he puesto hoy eran pescados blancos. Igual pasa con el marisco. ¿Marisco? ¿A qué te refieres? No, no marisco en el sentido quisquillas o gambas que todo el mundo conoce. Hay mariscos de segunda categoría que también tienen un sabor fantástico. ¿Utilizáis alguno? Te refieres, por ejemplo, como las ortiguillas, ¿no? Bueno, las ortiguillas son una anémona, ¿no? No llegan a ser mariscos. Bueno, se le puede considerar como tal, aunque sean anémonas. También, no sé, hay algún tipo no sé cómo le llaman en Almería, pero aquí en la zona de final de Málaga, la costa cercana a Almería, le llaman coloraditos. Son como unos, como parecidos como los fantasmas, solo de color rojo. No sé si lo probáis por allí. Se toma en fritura o para hacer fondos y están buenísimos. ¿Lo utilizáis vosotros? No, no. Lo que sí utilizamos también han sido los pepinos de mar. También lo hemos utilizado muchas veces. Creo que también le pasó un poquito como las ortiguillas, ¿no? Eso se lo comía la gente con hambruna, ¿no? Y Con hambre, se la comía con hambre. sí, sí, normalmente se lo comía la gente que no tenía otra cosa, igual que las ortiguillas, ¿no? Y todos estos pescados de los que estamos hablando hoy, que eran por necesidad, pues. Las espardeñas también las hemos utilizado varias veces en una crema, por ejemplo. Tiene un sabor muy, muy potente. Sí, eso es lo que quería que contaras. El aprovechamiento absoluto del mar. Hay una cosa que yo quiero hacer y es que hay un público que igual tiene interés en hacerle alguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano y Miguel le responde con muchísimo gusto.